muchísimos. La cuestión es que ustedes no están en primera instancia en la obligación de respetar un patrón de diseño. Cuando en la industria del software los equipos de desarrollo comenzaron a hacer software, no solo seguían una metodología de la programación y un paradigma de programación, sino que siguieron una arquitectura, un patrón que les permitiese a ellos organizar los elementos estructurales, creacionales, de visualización del software. Entonces, había en todo el mundo equipos de desarrollo, existe en todo el mundo equipos de desarrollo, y cada cual dice, ok, vamos a hacer software, pero lo vamos a hacer de esta manera. ¿Y por qué salen los patrones de diseño? Porque cuando llega un elemento nuevo, tiene que entender cómo funciona el sistema. Y cuando digo cómo funciona, no me refiero solo a los módulos y a la funcionalidad, sino la estructura de carpetas, cómo vieron la base de datos, cómo están ellos tratando las interfaces gráficas. Entonces, existe un patrón que es como una plantilla, es una guía que usted puede utilizar para desarrollar software. Patrones hay muchísimos. En este sitio web de Refactoring Guru, me acordaba cómo se llamaba, hay varios patrones de diseño. Pues comienzan diciendo que es un patrón de diseño, soluciones habituales, cómo lo clasifica, ventaja de cada patrón, crítica, historia, ¿ok? Entonces, en los patrones de diseños, usted, por ejemplo, tiene patrones creacionales, estructurales y de comportamiento. Creacionales, por ejemplo, el Factory Method, una interfaz para creación de objetos en una superclase, mientras que las subclases, ¿ok?, alteran el tipo de objetos que crearán. Aquí lo que nosotros nos estamos basando es en superclases, el singleton, el prototype. Entonces, dentro de los patrones estructurales, por ejemplo, existe el de bridge, que es el de puente. Cuando usted ingresa a uno de estos, le explican el patrón, en qué software se ha utilizado, casos de éxito y casos en los que definitivamente no ha funcionado. Esta página me gusta por eso, de verdad que esta página me gusta por eso. También están los libros si los quieren comprar. Entonces usted aquí, pues fue la relación también del patrón con otros patrones. No están todos los patrones. Acá tenemos 5 patrones, acá tenemos 2, 4, 6, 7 patrones, aquí tenemos otros 8 patrones más, pero no son los únicos patrones que hay. También tenemos, por ejemplo, el patrón modelo vista controlador, el MVC, el modelo vista presentación, el MVP, el modelo vista modelo, el modelo provider, el modelo vista whatever, el data access object, el data transfer object. Existe una cantidad de patrones, pero es una cantidad, es un océano inmenso de patrones que, les repito, no están obligados, no están obligadas a regirse por uno. Ahora, si están desarrollando software y ya está la evidencia de que un patrón ha funcionado, pues conviene adoptarlo. Si usted ingresa en una empresa y en esa empresa tienen un patrón de diseño, pues usted tiene que acomodarse a ese patrón. Es como las metodologías de desarrollo. Ustedes tienen la métrica versión 3 que les sugerí para que aprendieran a hacer software. Pero también está como parte de metodología ágil el Kanban, que a mí me fascina el Kanban, el Scrum, no me gusta la metodología Scrum, el Extreme Programmer, tenemos el DevOps, el DevSecOps. Entonces son metodologías de desarrollo y patrones, arquitecturas de diseño. Hoy vamos a estudiar una arquitectura muy famosa, muy utilizada y que yo considero que al día de hoy es muy relevante,
pero no por sí sola. ¿Ok? Cuando estemos viendo persistencia, van a entender esto porque no por sí sola. Y es que vean, nosotros, el sol de hoy, lo que tenemos son interfaces gráficas. En estas interfaces gráficas, nosotros manejamos componentes, ya sean componentes normales o contenedores. Y nosotros teníamos un lienzo y en ese creábamos las interfaces. Vemos que a cada componente le podemos asociar una clase que implemente un listener o una clase que herede un adapter. Que con adapter no hicimos ejemplos, pero como les digo, si usted se va a dedicar a Java, pues incursione un poquito más en los adapters. Si solo está aprendiendo programación, con implementar el listener sobra y basta, porque otros lenguajes de programación ya los tienen embebidos, ya es un poquito más directo. Lo que yo necesito es que usted aprenda los fundamentos. Pues bueno, esos listener me permitían a mí interacción con los elementos. Ya no solo tenía la GUI, ya no solo tenía la interfaz bien bonita, sino que también ya puedo interactuar con ella. Si hago clic en un lado, si redimensiono, si meto el cursor, si le doy el foco, si presiono una tecla, ya puedo leer lo que está pasando de la interacción con el usuario, entonces ya puedo programar acciones. Y la cúspide la tuvimos nosotros cuando incluimos los modelos de datos, porque nosotros entonces teníamos nuestro diagrama de clases, que nuestro diagrama de clases corresponde con un diagrama entidad-relación en el que tenemos una base de datos relacional y entonces acá tenemos la interfaz gráfica para interactuar con esos modelos de datos. En este punto, los setter y los getter son fundamentales en la interfaz gráfica para las configuraciones y para obtener los valores, ¿ok? En la parte de la interacción para poder obtener los componentes de la interfaz y los componentes del modelo de datos. Y en el modelo de datos, pues porque no es un simple struct, ¿ok? Yo tengo que tener encapsulamiento, tengo que tener privacidad. Entonces todo lo hago a partir de funciones. Recuerden ustedes que no siempre es necesario tener un setter y un getter. Cuando queremos privacidad y queremos proteger, es mejor tener una función adicional que nos facilite o que modifique ese valor. Un montón de consideraciones que hemos hablado de hecho a lo largo del curso. Entonces, hay un problema con el desarrollo de software actual y es que si ustedes se acuerdan, al inicio del curso yo les presenté a ustedes una animación sobre el viaje de los datos. Que yo les decía a ustedes, nosotros primero estamos entrando en una terminal, pasábamos a la memoria RAM y de ahí íbamos a persistencia. Eso nosotros lo hicimos más grande cuando mezclamos la interfaz gráfica, pero teníamos ese mismo viaje de los datos, de la interfaz a la RAM a la persistencia, de la persistencia a la RAM a la interfaz. Y hoy por hoy yo les mencionaba a ustedes esto en lo que yo he procurado ahondar y he procurado transmitir, que ya es con la parte de agentes de IA. Y es que yo no solo voy a obtener los datos desde la terminal o desde una GUI, sino que desde un agente. Entonces, estos elementos tienen que estar separados de lo que está haciendo el servidor en el backend. Y eso que está haciendo, pues también está separado a la parte de persistencia. Hoy por hoy, ustedes ya manejan procedimientos almacenados. Este curso no utiliza procedimientos almacenados, pero vamos a hablar de ellos cuando estemos viendo persistencia, precisamente por esto de acá. Y si ustedes se fijan, estamos hablando de un modelo vista controlador local a una nueva arquitectura pensada no en vista ni en modelo, sino que centrándome en que yo voy a utilizar APIs porque los usuarios desde cualquier interfaz van a querer acceder a nuestro sistema y van a tener que poder acceder a nuestro sistema. ¿Ok? Entonces,
Regresando a la parte de los modelos, pues hoy por hoy nosotros tenemos un problema. Y el problema está que donde nosotros tenemos la interfaz gráfica, estamos colocando no solo las clases de los listeners, sino que también estamos colocando el modelo de datos. Si ustedes se acuerdan, ayer estábamos hablando de esta agenda de aquí, ¿ok? Estábamos hablando de esta agenda de acá que funcionaba y funcionaba bien. Pero miren que en la agenda tengo el directorio, tengo la persona y tengo la interfaz gráfica. Si yo quiero trasladar esta agenda a terminal, a correrse en terminal, entonces tengo que rehacerlo. Ya tengo el directorio y ya tengo la persona, pero todo lo que tenga que ver con una GUI lo tengo que borrar de este archivo. Si yo luego vengo y lo quiero hacer desde un celular, pues aquí tengo el modelo, aquí tengo la vista y aquí mismo tengo los listeners. Si yo quiero migrar esto a un celular, lo tengo que rehacer. Si lo quiero migrar a terminal, lo tengo que rehacer. Porque de momento estoy pegando dentro del mismo archivo las vistas, la interfaz con el modelo de datos. Históricamente, la interfaz y los procesos han residido en los mismos archivos, ya sea que estemos utilizando la terminal o que estemos utilizando una interfaz gráfica. Yo por eso insistía en estructura de datos y acá cuando repasamos que las funciones no deberían tener los system.out, porque entonces la función solo va a funcionar o solo va a operar con system.out. Cuando yo ahora traigo un JText field, este system.out no me sirve. Pero entonces la función está pegada al campo de texto. Si yo ahora lo quiero poner en un celular, lo quiero poner en una pantalla de un monitor de hospital, pues eso ya me cambia completamente. Eso me da limitaciones a mí cuando yo quiero extender mi software, darle mantenimiento al software o mejorar el software. Y es que, ¿cómo actualizar componentes o cambiar la entrada de datos sin tener que modificar todo el resto de la lógica? Sí, ya no vas a utilizar un formulario, ahora vas a utilizar terminal. Pucha, pero en el archivo agenda.java, si bien es cierto, tengo el modelo de datos que tenía directorio y tenía persona, también tengo metida la GUI. Si yo ahora quiero cambiar de tipo de interfaz, tengo que volver a escribir este archivo. Eso me requiere muchísimo dinero porque es volver a hacer el programa. Vale, no como si fuera programación estructurada que tenía que rehacer el 80%, pero sí tengo que volver a hacer el 40% del software. Eso implica dinero. Y no solo implica dinero, sino que también el tiempo en el que yo voy a, parece un kiwi, es un reloj, ¿ok? El tiempo en el que yo voy a desarrollar ese software. Ustedes han visto ahora que algunas instituciones, en vez de actualizar su software, le piden que descargue uno nuevo. O sea, les tocó rehacerlo. Todo estaba anclado, todo estaba amarrado. Y la gracia de la programación orientada a objetos es tener alta cohesión, pero un bajo acoplamiento. Que los componentes puedan ser tan independientes que un simple mensaje bajo acoplamiento se acoplan muy bajo. O sea, en vez de tener una pieza que se pegue así a otra pieza pegada por todos lados, pues simple y sencillamente un acoplamiento bajo. Bajo acoplamiento, eso es lo que yo necesito. Y ese es el reto de las multiplataformas, que un mismo sistema tiene que funcionar en una aplicación de escritorio desde un navegador o utilizando agentes de inteligencia artificial. Entonces, este acoplamiento actual, ese modelo histórico, como ustedes mismos están acostumbrados a trabajar, ese montón de código espagueti, que claro, en estructura de datos aprendimos segmentación
y cortamos, quitamos un poco de espagueti del plato, no nos funciona mucho. Este patrón de diseño se basa en separar la interfaz del modelo de datos de quienes controlan el viaje de los datos. Los procesos tienen que ser independientes de cómo se recogen o se muestran los datos para poder tener una arquitectura sostenible. Si yo cambio los modelos, no voy a cambiar la interfaz. Si yo actualizo la interfaz, no tengo por qué cambiar el modelo. Y de ahí viene modelo, vista, controlador, donde modelo se refiere al diagrama de clases, a las estructuras de datos, a la parte que el usuario no ve. Usted tiene estudiantes, sí, pero ese estudiante es un objeto de una clase estudiante que tiene sus atributos y tiene sus métodos. Ese es el modelo. La clase estudiante es el modelo. La vista es el formulario con el que estoy pidiéndole los datos al estudiante. Y el controlador va a ser el encargado de sacar del modelo los datos y entregarse, de sacar de la vista los datos y entregárselas al modelo. El controlador va a ser el encargado de quitar los datos al modelo y entregárselos a la vista. El modelo vista controlador es una práctica que busca separar los cálculos y el manejo de los datos de la interfaz. Y se basa en estos tres componentes que estoy repitiendo. Modelo, clases con sus atributos y métodos, que es toda la lógica de cómo funciona el sistema. La vista, que es la interfaz con la que yo interactúo con el usuario. Y el controlador, que saca las cosas de aquí y las mete acá. Este las opera y las procesa y luego las sacamos de acá y las metemos acá. Y eso lo hace el controlador. ¿Ok? ¿Existen más patrones de diseños? Sí. Modelo vista, vista modelo. Por ejemplo, no lleva controlador. Modelo vista, whatever, lo que sea. Data transfer object, data access object, bridge, building, factory. Un montón de patrones. Modelo vista presentador. Hay un montón de patrones. Nosotros nos vamos a basar en este por su popularidad y porque realmente en la mayoría de aplicaciones que ustedes van a trabajar es congruente. Muchos de aquí, muchas de acá ya han intuido que ustedes van a ir a hacer CRUDs. Usted llega a una empresa, que la empresa ya tiene una base de datos, ya tiene un sistema, y lo que va a hacer es darle mantenimiento a ese sistema. Mantenimiento a las interfaces, mantenimiento a las tablas. Si toca programar un nuevo módulo, ya existen las clases, ya existen las bases de datos. Lo único que usted hace es que agarra la vista y la va a pegar al modelo de datos. ¿Cómo lo va a pegar al modelo de datos? Por un controlador. Ahora, esto es muy diferente a programar un videojuego. Programar un videojuego, y va, no un videojuego, una novela gráfica, no un videojuego de interacción mínima, un videojuego como Red Dead Redemption, un videojuego como Zelda, un videojuego como los FIFA. O sea, son juegos que ya me tengo que centrar en estar leyendo permanentemente el control del usuario. La vista funciona muy bien, pero necesito esa inmediatez. En cambio, buscar objetos, pues me presenta el lienzo y solo estoy leyendo donde pongo el clic. No estoy leyendo más nada. O sea, hay de juegos a juegos. Una aplicación científica, un simulador del sistema solar, que solo lo estoy ocupando para explorar, un simulador de vectores de enfermedades, que voy cambiando variables y quiero ver el comportamiento. Entonces, dependerá de software a software, pero la mayoría de software que nosotros hacemos, este modelo pega y pega muy bien. Aparte que lo podemos extender a APIs, ¿ok? Que es lo que yo necesito que ustedes vayan teniendo en mente desde ya.
Para eso vamos a hacer un ejemplo práctico. Ahorita vamos a utilizar modelo vista controlador y cuando tengamos persistencia les voy a poner un programa que no lleva modelo vista controlador, pero igual funciona. Es que el patrón no tiene nada que ver con que el software funcione o no va a funcionar. De que funcione es una obviedad, tiene que funcionar. El problema va a ser darle mantenimiento, actualizarlo, extenderlo. Y ahí es donde los patrones de diseño usted tiene que ver qué le conviene más. Entonces, tenemos este pequeño programa que lo único que hace es que hacen sumas, ¿ok? Tenemos nuestra interfaz gráfica, tenemos un JText field por aquí, tenemos un JText field por acá, tenemos un JText field por acá, tenemos un JLabel aquí, tenemos un JButton acá. Es muy probable que estemos utilizando un panel adicional o estamos utilizando el mismo Content Paint del frame. Tenemos un frame. La lógica, escribo un número acá, escribo un número acá, hacemos clic en el botón sumar, agarro este número, lo convierto a número, agarro este número, lo convierto a número, lo sumo y que me aparezca el valor acá. Y ahí viene aquel meme de la calculadora de 4 más 10 y le da 410 porque está concatenando cadenas. ¿Okay? Son cosas que ustedes ya manejan. Entonces, para poder ejemplificar el modelo vista controlador, pues vamos a ocupar los tres elementos. El modelo, el que me va a gestionar la lógica del negocio, los datos y las reglas del sistema. La vista, la interfaz gráfica que el usuario ve y con la que interactúa. Y el controlador, el puente que me conecta el modelo con la vista y la vista con el modelo. Es todo lo que ocupamos. Para la clase modelo, pues podemos tener esta clase modelo, que esta clase modelo tiene un campo que se llama resultado, que es del tipo doble, y tiene la función sumar dos números, que sumar dos números recibe dos números y podemos intuir que almacena en resultado la suma de ellos dos. Podríamos tener X y Y y tener los setters de cuáles fueron los números que se sumaron. Podríamos. Pero es que esto es algo, es un ejemplo, ¿ok? Esto es un ejemplo. Entonces, simple, sencillo, rápido, modelo. Private doble, resultado, ¿ok? Tenemos nuestro constructor, resultado lo hacemos cero. Tenemos un getter que retorna el resultado y vean que no tenemos un setter, porque la única manera de cambiar este valor es a través de la función sumar dos números. Este método de mi clase modelo lo que va a hacer es que recibe dos números del tipo doble y va a alterar resultado agregándole la suma de ellos dos. No hay un setter. La única manera de cambiar resultado es a través de esta función. Tenemos el constructor, nuestro acceso, que va a ser el getter, no hay setter, y tenemos una función adicional. No hay funciones auxiliares. No hay función auxiliar, no necesito una función auxiliar, es decir, una función que algún otro método mande a llamar. No lo ocupamos, ¿ok? Y listo, tenemos nuestro modelo. Es una cosa absurda, ¿no? Ok, ahora, este modelo, pues ya sé que lo que ocupo es el resultado. Podemos intuir que este valor lo vamos a obtener de este cuadro de texto, que este valor lo vamos a obtener de este cuadro de texto. O sea, tengo que sacar del cuadro de texto estos valores para entregárselos al modelo. Una vez que el modelo haga lo que tiene que hacer, voy a extraer del modelo un dato y lo voy a traer a la interfaz gráfica. Y es el viaje de los datos, el ir y venir. Vamos, cuando teníamos la agenda, acuérdense que cuando teníamos esta agenda, nosotros venimos y si yo le digo listar, no me acuerdo si dejamos la tabla o el JList, no me acuerdo cuál de los dos dejamos. Cuando yo le diga a esta tabla listar elementos, listar personas, se va a conectar al modelo y me va a traer el modelo. Cuando yo digo agregar una persona, esto viene
agarra los datos de esta interfaz y los mete en el modelo. Entonces aquí extraigo del modelo. Bien, la diferencia es que este agenda tiene todo dentro del mismo archivo Java y es lo que nosotros estamos procurando romper. Esto es una manera de pensar, es una manera de ver las cosas. Ok, ahora vamos a definir la vista. 3 campos de texto, un JLabel, un JButton y un JFrame. Vamos, no es nada que ustedes no hayan hecho antes o con lo que no se hayan encontrado. Tengo los 3 campos de texto, número 1, número 2, resultado. Vean que no utilizo un constructor para inicializarlos. Los quise inicializar ahí mismo. Tenemos un JButton sumar, tenemos un JLabel signo y tenemos un JFrame. Ahora, el constructor lo único que hace es que me construye la vista. Bien, el constructor me construye la vista. ¿Qué métodos le hemos puesto? Get número 1, get número 2. Pero vean que get número 1 no es el campo de texto, sino que me devuelve un número doble. Es decir, no estoy regresando el campo de texto, sino que estoy regresando el contenido como número, tanto del campo del texto 1 como del texto 2. Void set resultado. Recibo un doble, convierto ese doble a string y lo coloco en el JText field. Ahora vamos a agregar un add calculation listener. Y mucho cuidado con esto. Por favor, pongan atención si estaban comiendo, si están haciendo otra cosa. Aquí, acá, vamos a la línea 34. Recibo una clase, Action Listener, ¿ok? Recibo un Action Listener y al botón le asocio ese listener. Nosotros directamente en el constructor agarrábamos el botón y aquí le decíamos, ok, sumar add action listener. Y le agregábamos el action listener y le decíamos new oyente botón, por ejemplo. Y luego, más abajo, en este mismo archivo, colocábamos la clase que implementaba el action listener. Pero aquí estoy recibiendo una clase que implementa Action Listener y a través de este método se lo estoy asociando al botón. ¿Ok? Tengo el get botón que me regresa el botón. Tengo un void, mensaje de error, que recibe un error y manda a llamar un show message dialog, ¿ok? Con el frame y manda a escribir el mensaje de error. Tengo set número 1, set número 2, get resultado, que sí me regresa un JText field y set resultado. ¿Ok? ¿Sí? Este set resultado está recibiendo un JText field. Este set resultado está recibiendo un doble. Y no tengo más nada. No tengo más nada. Es decir, yo vengo acá, public static void main, claro que sí, y puedo decir aquí new vista, ¿ok? New vista, creo la vista acá, ejecuto esto, ¿ok? Ejecuto vista de aquí, y lo único que me va a dar, ¿ok? Y lo único que me va a dar es la vista, es esto. Tengo el JText field, tengo el JText field, tengo el JText field, tengo el botón, pero no tiene nada, ¿ok? No tiene nada. Si yo le quiero poner un listener al botón, entonces acá podríamos decir vista g igual a new vista. Pues vean que aquí yo le puedo decir set, ¿ok? Y dentro de los setter, ¿ok? A esta vista, nosotros tenemos el add, se llamaba add calculation listener. Y le mando un listener, pero lo estoy haciendo desde afuera. Aquí sí que no vale el tener dentro del constructor los elementos. Si ustedes se fijan, ¿ok? Si ustedes se fijan, esta vista solo es la vista.
No me tiene más nada. Solo es el cascarón vacío. Es todo lo que ocupo tener acá, el cascarón vacío. Bien, ahora ya tenemos el modelo de datos y ya tenemos la vista. Vamos a programar el controlador. El controlador es bien interesante porque como el controlador es el puente entre el modelo y la vista, el controlador va a tener una vista y va a tener un modelo. Porque acuérdense que este señorito de aquí es el que va a sacar las cosas de acá y las va a meter acá. Este señorito de aquí es el que le va a pedir al modelo que haga cálculos y que haga cosas y luego las va a venir a meter en la vista. Entonces, el controlador forzosamente requiere como parámetros la vista y el modelo, que son lo que les estoy mandando. Recibo mi vista y recibo el modelo. Y aquí viene lo interesante. De mi vista al botón le agrego el listener, porque el controlador es el que hace el comportamiento. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer el action listener? Va a dar del formulario los números primero y segundo, al modelo le va a pedir que sume los números y a la vista en el resultado le va a poner el valor que le quitó al modelo. Acá nosotros vemos el puente. De la vista obtengo los números. Hago el cálculo en el modelo. Saco del modelo los datos, se lo paso a la vista. Y le voy a poner un bloque try catch. ¿Ok? Try catch. Ha ocurrido un error leyendo ambos. Y vean este catch, cómo está funcionando el mensaje de error, utilizando el método de la vista, mensaje de error que recibía un error. Si alguien pone letras en vez de números, pues tenemos la excepción acá, number format exception, ¿ok? Y eso es lo que yo voy a mandar. Y sencillo, listo. Tenemos el modelo, tenemos la vista y tenemos el controlador. Lo interesante es el programa principal. Porque el programa principal, lo que yo tengo que hacer es crear la vista, crear el modelo, crear el controlador. De verdad, yo no tendría que hacer más nada. Pues aquí tenemos la clase sumadora, crea una vista, crea un modelo y creamos un controlador mandándole la vista y el modelo. Desde el momento en que nosotros creamos la vista y tiene set visible true, ya la podemos ver. Desde el momento en que creamos el modelo, ya la podemos utilizar. Y lo único que estoy haciendo es esta vista que al instanciarse ya la puedo ver, se la mando a este controlador. Ah, qué interesante. Entonces, yo corro esto, se instancia la vista, me aparece la vista, se instancia el modelo, corriendo en memoria RAM, y ahora el controlador le ha puesto a este botón suma un listener. Si yo le doy sumar, ha ocurrido un error leyendo ambos. Uno, ambos, disculpe la molestia. Exception, porque tengo null. Si yo pongo números y le doy sumar, agarro estos datos de la vista, se los paso al modelo, el modelo los opera, los saco del modelo y los inserto en la vista. Si ustedes se fijan entonces, yo puedo crear diferentes vistas. Si a mí no me gusta esto como un flow layout, por ejemplo, si a mí no me gusta esto como un flow layout, yo pudiera venir perfectamente y crear una nueva vista que tuviera los tres campos y un botón de sumar, pero más actualizado, más bonito. Y lo único que tengo que procurar es que tenga el método add calculation listener para ponerle al botón el listener. Y cuando yo regreso a la sumadora, en vez de crear este objeto vista, pues pongo mi objeto vista nueva, pero ni el modelo ni el controlador han cambiado.
Si yo quiero que esto corra desde terminal, pues entonces aquí pongo terminal, que es mi clase, que me muestre el control, una cosa pero absurda de colocar, pero podría ser, ¿no? La cuestión es esta, que yo aquí tengo la libertad de actualizar la vista, tengo la libertad de actualizar los modelos. Tengo toda la libertad. Yo me puedo venir al modelo, puedo cambiar modelo y puedo ponerle ahora los números X y Y. Entonces cambio la vista y que la vista me agregue ahora. No, la vista no la cambio. Lo único que tengo serían los getter de X y Y, por decir algo. Pero el controlador es el mismo. O sea, de por sí, la programación orientada a objetos me facilitaba a mí el mantenimiento de los sistemas. El modelo vista controlador me lo facilita aún más. Si esta interfaz ya es muy vieja, ya no me gusta, no hay ningún problema. La cambiamos y ponemos una interfaz nueva, porque la base de datos va a ser la misma y el controlador hace lo mismo. Lo único que yo tengo que procurar es que esta nueva vista tenga los métodos que utiliza el controlador. ¿Ok? Eso es lo único que yo tengo que controlar. Y tal vez nos da tiempo, ¿ok? Tal vez nos da tiempo. Yo puedo crear aquí, aunque lo tengo en la, no sé si me va a dejar porque lo tengo dentro. Sí, no me va a dejar crear la clase. Es que copié de un solo los Java en el punto, no tengo una carpeta de fuentes, sino que los tengo en el punto out. Entonces no me deja crear una nueva clase, ¿ok? Pero yo puedo crear aquí una vista 2, ¿ok? Una vista 2, copio todos estos métodos y los atributos los llamo igual y aquí cambio cómo se van a ver. Los colores, las formas, si lo quiero poner mediante menú, mientras estos métodos que son con los que el controlador opera sigan iguales, puedo tener múltiples vistas. Y la vista es independiente del panel. Ustedes pueden tener un formulario y les pasa exactamente igual. Están haciendo su software, tienen un formulario, ese formulario forma parte de un panel, desde la vista mandan a llamar al panel. Ustedes actualizan el panel, la vista siempre lo va a mandar a llamar, aunque ya haya cambiado. Y nada, entonces, interacción de vista. Podríamos agregarle un botón para limpiar campos y podríamos agregarle la validación antes de procesar. La gestión de errores. Una indicación más precisa colocando en rojo dónde está el error. Pero el patrón modelo vista controlador va a seguir igual, porque la vista solo es la interfaz. Utiliza estrictamente setters y getters, incluyendo el set que le pone los listener, ¿ok? O les pone los adapter a los componentes para dar interacción. Pero el que los utiliza no es la vista, es el controlador. El modelo, pues es nuestra clase. Mientras la base de datos no cambie, el modelo sigue igual. Y el controlador es el que dirige, es el que orquesta el viaje de los datos, este ir y venir. Cada modelo tiene su propio vista y controlador asociados de forma independiente. Los archivos son entidades independientes. Puedo modificar en cualquier momento el controlador, puedo modificar en cualquier momento la vista, puedo modificar en cualquier momento el modelo sin interrumpir y sin dañar a los otros dos. Aquí hay un aislamiento total, porque la vista no me incluye el modelo. En la agenda teníamos directorio y persona. En la vista aquí no tenemos la clase. La vista solo es la vista. Y el modelo no incluye la vista. Yo puedo agarrar ese mismo modelo para trabajar en múltiples interfaces, que es lo que queremos conseguir. La orquestación recae exclusivamente en el controlador. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que procurar? Permitir la comunicación, tener los setters y getters adecuados.
MVC es un estándar, no solo es un patrón, sino que por muchos años ha sido un estándar. Nosotros en persistencia vamos a mezclar MVC con Data Access Object. Bueno, se los voy a sugerir, porque en realidad para separarlo de este patrón, cuando veamos persistencia, vamos a ver Data Access Object sin modelo vista controlador. Lo interesante es mezclar los dos. Ahora, podemos agregar contacto y directorio, persona y directorio, y hacerlo modelo vista controlador. En este programa que nosotros ya teníamos, en esta agenda de aquí, nosotros lo ideal sería entonces sacar el directorio y la persona, sacar de aquí todos los componentes a características y estos listener van para el controlador, de manera que en la vista esta clase agenda solo sea el cascarón vacío con todas las estructuras visuales. El modelo, pues ya teníamos persona y directorio. La vista, el JTable, el JList, los menús, el cuadrito de texto donde la opción del menú que tocábamos aparecía. El controlador, el que va a agarrar los datos de la entrada de datos del panel dentro del Show Confirm Dialog y me lo va a mandar al modelo. Y luego va a vaciar, o va a agarrar ese modelo y se lo va a pasar a la lista o a la tabla. Es bastante sencillo, en realidad, ¿ok? Es bastante sencillo. Que prácticamente es esto mismo, se está repitiendo nada más. Ahora, aquí viene algo bien interesante. Usted puede crear un consultor para interfaces. Usted le pone las reglas del juego, la librería que sea, Java Swing, todos los elementos van a ser atributos, nada va a estar dentro del constructor. Si se acomode la cantidad de paneles dependiendo del diseño y que este consultor agarre un dibujo que usted haya hecho, un bosquejo, y me genere el archivo .java. La mayoría de software para crear interfaces me genera un XML con uno Java y un montón de cosas. Usted está en toda la capacidad con un prompt de sistema de crear un consultor que usted le pone el formulario y le devuelve un Java con una clase que hereda de un panel. Entonces usted ya tiene el generador de interfaces gráficas y le pone claridad los setters, los getters y los demás. Le pone la claridad completa. Usted solo diagrama, hace a mano las plantillas, se las pasa al consultor, el consultor le regresa el archivo Java. Usted lo va armando uno por uno. Le pide uno, lo agarra, lo manda a mostrar, le gustó, le quiere cambiar colores, le quiere cambiar cosas, lo decora, ya lo tengo listo, lo metemos en Git en la carpeta del proyecto. A usted le tocó la base de datos, haga el modelo, haga las clases. Lo interesante es a las personas que les toque el controlador, porque las vistas y los modelos deberían estar terminados, sí, pero si hicieron un buen trabajo como equipo, todos saben cómo se llaman los campos de la base de datos, todos saben cómo se llaman las características y estas características saben cómo se llaman los atributos y saben cómo se llaman los métodos. Entonces, un grupo de personas, una persona a la que más le gusta el diseño, está haciendo todos los diseños del sistema. Los otros están trabajando en la base de datos, en las consultas de la base de datos y en crear las clases y probar las clases. Y los otros dos están haciendo el controlador. Que ya teniendo las vistas completas, o ponemos dos personas a trabajar en las vistas, uno con el modelo de datos y dos con el controlador. Y así se hace software. Las reuniones son importantes para ponernos de acuerdo cómo se van a llamar los elementos, cuáles van a ser las funciones que necesitamos. Pero de ahí nos dividimos el trabajo y cada cual vaya haciendo los commits. Y luego hacen las pruebas de integración. Las pueden probar de manera individual o pueden hacer pruebas de integración. Espero haberme dado a entender. Agradezco muchísimo. Coman bien, duerman bien, hagan ejercicio.
No olviden bálsamo labial y protector solar. Si